Muy buenos días para todos. ¿Sí me están escuchando? Sí, Jaime, te escuchamos. Vale. Muy buenos días para todos. Vamos a iniciar 9 en punto de la mañana. Tenemos una agenda un poquito apretada, entonces daremos inicio con las personas que estamos y a medida que vayan ingresando las demás entidades, pues ahí vamos comenzando el taller. Lo primero que quiero hacer es solicitar el permiso de grabación de la sesión. Esta sesión va a ser compartida dentro de las memorias posteriormente a quienes se hagan el registro a través del formulario que vamos a compartir en el chat. eh, Vamos a hacerle llegar estas memorias conjunto con la presentación de PowerPoint. Entonces, por favor, apenas aparezca el formulario, les voy a solicitar diligenciarlo. Para la agenda que tenemos el día de hoy, tenemos una primera sección que es la apertura. Tenemos la presentación de las estrategias de la Oficina de Alta Consejería TIC. Posteriormente revisamos los objetivos de la sesión de Compartic y tenemos tres mensajes sobre el Internet de las Cosas. Básicamente hoy vamos a trabajar este tema del IoT con dos entidades invitadas. Tenemos la empresa de transporte de Tercer Milenio Transmilenio y por otro lado tenemos la Secretaría Distrital de Ambiente. Ellos nos van a presentar su experiencia al implementar este proyecto de IoT con sus beneficios, con sus recomendaciones, cuál fue el mayor reto y cómo lo solucionaron. En una tercera sección vamos a abrir los micrófonos para que ustedes hagan las preguntas de manera ordenada. Les vamos a pedir de favor que levanten la mano, les vamos a ceder la palabra, pero asimismo también nos pueden escribir sus preguntas por el chat en el transcurso de la presentación. Les voy a también pedir otro favor especial, es que nos escriban el nombre, de qué entidad nos acompaña y hacia quién va dirigida la pregunta. Tenemos dos invitados o puede ir dirigido a cualquiera de los dos invitados o desde la alta consejería también intentaremos resolver las inquietudes. Para el día de hoy tenemos el equipo de trabajo, como ya les comenté, la empresa de transportes de Tercer Milenio Transmilenio, el ingeniero Gerson Carilo Pinzón. Él es el director de tecnologías de la información y las comunicaciones, y como segundo invitado tenemos a Ana Milena Hernández Quinchara, de la Secretaría Distrital de Ambiente. Ella es la líder de monitoreo de calidad del aire. Por parte de la alta consejería está Nicolás Sánchez Barrera, es el líder del gobierno digital, y en nombre propio Jaime Leonardo Acosta también hago parte de gobierno digital. Las estrategias que hemos venido manejando desde la alta consejería distrital tienen que ver en principio con que trabajamos todos los días en consolidar a Bogotá como un territorio inteligente. Esto lo hacemos a través de estrategias, de proyectos que desarrollan las capacidades en los ciudadanos, en nuestros colaboradores, que le den acceso a las oportunidades, todo con el fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Esta administración en cabeza de la doctora Claudia López ha hecho un gran esfuerzo todos los días para consolidar a Bogotá como un gobierno abierto que empodere a los ciudadanos en participar en construcción de proyectos de ciudad, que a través de la tecnología, los datos, los ciudadanos también sirvan de veedores en el desarrollo de los proyectos de la ciudad. Esto lo logramos a través de los datos, de la tecnología, de la innovación en proyectos concretos de ciudad. Dentro de los objetivos del Compartic, encontramos que nos hemos venido reuniendo y en eso lo recuerdo todo el tiempo. El primer jueves de cada mes para los temas de seguridad digital, en cabeza liderado por el ingeniero Nicolás Sánchez Barrera, lo hacemos de 9 de la mañana a 10:30 de la mañana, y un segundo espacio tenemos de compartir de los temas de seguridad digital el último jueves de cada mes de 10 de la mañana a 11:30 de la mañana, liderado por el ingeniero Julio César Mancipi. Este espacio, como lo hemos venido repitiendo, es de ustedes, es de todas las entidades para que conozcamos un poco y aprendamos un poco de cómo hacen las otras entidades para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos,
cómo utilizan la tecnología para facilitar el día a día de los ciudadanos y sobre todo, lo hemos dicho, no se trata de implementar lineamientos, no se trata de generar controles sobre esos lineamientos, sino más bien cómo aprendemos a generar valor para los ciudadanos, para nuestros colaboradores en esa implementación de esos lineamientos. Siguiente, por favor. Te doy la palabra, Nicolás, si me ayudas, por favor, con esta diapositiva. Listo. Muchísimas gracias a los asistentes. Como les decía Jaime, el día de hoy estamos enfocados en el tema de Internet de las cosas. Este no es un tema nuevo, realmente es un tema, un nombre que se ha utilizado desde finales bueno, 1999 por una persona líder en estos temas que empezó a mencionar cómo había una conexión entre los dispositivos y muy específicamente en el tema de cómo se identifican los productos a través de etiquetas de radiofrecuencia para identificar cómo se mueven a través de la cadena de suministro. Entonces, eso inicialmente, pues claro, no tenía, digamos, como la facilidad que tenemos hoy en día para poderle asignar una conexión a un dispositivo y que ese dispositivo pueda estar transmitiendo una gran cantidad de datos en tiempo real, pero en ese momento se hablaba era de lograr cómo identificar un producto, cómo identificar, digamos, hoy podemos con un código de barras y ya desde hace varios años se puede lograr identificar que un producto, qué identificación, cuál es el fabricante de ese producto. Pero en ese momento se planteaba un poco más allá y era lograr no solamente saber que ese producto era papel o era comida o era de pronto un producto de tecnología, sino también específicamente el número de serie, el número único y identificador de ese producto. Y ahí fue donde se empezaron a crear estos códigos electrónicos de producto o los EPCs y a partir de eso fue que empezaron como tal a crearse una serie de tecnologías como la de radiofrecuencia para poder identificar los productos, su ubicación, dónde estaban, de dónde vienen, para dónde van, a partir de estas etiquetas de radiofrecuencia. Hoy en día, claramente, la tecnología nos ha permitido llegar mucho más allá. Estamos hablando no solamente que es pues, el código o el tags que se le asignan a los productos, sino que estamos viendo cómo a pequeños dispositivos con sensores, con microsensores de posicionamiento, de temperatura, de diferentes variables, logramos capturar esa información en tiempo real y la logramos transmitir a algún punto para tomar decisiones. Entonces, como tal, el Internet de las cosas es ese puente que existe entre el mundo físico y el mundo digital. Y la idea es que no nos quedemos solo con la idea de que el IoT es una cosa súper avanzada, que solamente vamos a poder lograr si implementamos temas de nube, temas de infraestructuras complejísimas, sino que vamos a ver cómo dos entidades han hecho unos esfuerzos muy grandes por poder como tal hacer esa conexión entre el mundo físico, entre lo que está sucediendo en campo alrededor de la ciudad y poderlo traer al mundo digital para tomar decisiones, ¿sí? Hoy esto lo podemos ver en sectores como de agricultura, de transporte, en ambiente, en salud y también ya en uso personal, pues muchos de ustedes seguramente tendrán algún dispositivo de estos inteligentes en sus casas que les permite hacer pues cualquier cosa, ya los televisores, todo trae como eso, estos dispositivos. Entonces, voy a darle la palabra al ingeniero Gerson Carrillo. Él es el director de tecnología. Qué pena. Antes de darle la palabra, quisiera dejar tres mensajes muy claros. Digamos que siempre buscamos en estos eventos dejarles como unos mensajes que desde la consejería queremos que las entidades logren apropiar. Lo primero es que, pues, con el Internet de las cosas nos permite ser más eficientes en las entidades, optimizar la productividad. La idea es que podamos como tal lograr automatizar la captura de datos, ya sea de forma, digamos, de forma remota principalmente,
para reducir tareas operativas. Lógicamente, pues esto tiene que ver también mucho con la automatización de procesos y pues bastante se ha hablado de pronto que esto viene a reemplazar, digamos, las personas en campo, pero realmente, pues estas generaciones y estas nuevas generaciones de tecnología lo que buscan es que no sea solamente la tecnología la que está haciendo el trabajo, sino que haya también una ayuda humana, digamos, la tecnología nos ayuda a lograr cosas. Entonces, la implementación de estas tecnologías nos van a ayudar a las entidades a ser más eficientes. Lo otro es que a partir de esas mediciones que vamos a poder tomar mejores decisiones, decisiones que estén basadas en datos, decisiones que sean con variables que están tomándose en tiempo real en diferentes partes de la ciudad, de diferentes entidades. Entonces, no nos quedemos solamente con mire, allá en Secretaría de Ambiente, en Transmilenio están haciendo algo muy interesante, repliquémoslo acá porque muchas veces de pronto lo que están haciendo las otras entidades lo podemos aprovechar. Hoy Transmilenio está tomando unas variables y unas cosas impresionantes, igual Secretaría de Ambiente, y seguramente a algunas entidades les podría llegar a servir esa información. Nuestra idea es que logremos como tal aprovechar tanto la infraestructura como que ya existe, como los datos que ya se vienen recopilando. Entonces, si ven algo que de pronto ustedes identifican que les puede llegar a servir, levanten la mano, por favor, para de pronto contactarlos y poder coordinar, digamos, estos temas. Y la última como tal es que pues estos nuevas tecnologías nos permiten crear nuevos modelos de gestión al interior de cada una de las entidades, nuevos modelos de atención, nuevos modelos de prestación. Realmente pues esto es todo un proceso de innovación y muchas veces de pronto dejamos de hacer estas cosas porque creemos que es muy complejo, como les decía anteriormente, pero vamos a ver que pues con un poco de esfuerzo vamos a poder generar bastante valor para las entidades. Entonces, ahora sí le doy la palabra al ingeniero Gerson, el director de tecnologías de información de las comunicaciones. Muchísimas gracias, Gerson, por estar con nosotros y brindarnos como tal la oportunidad de poder conocer sobre el proyecto que ustedes vienen adelantando en este tema. Muchas gracias, Nicolás. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Realmente lo que estás mencionando es una de las cosas más importantes que se están dando ahorita a nivel mundial. Todo lo que tiene que ver con IoT realmente es un impacto muy, muy fuerte en diferentes ámbitos. Voy a compartirles aquí un momento la pantalla. Mientras tanto, les voy contando. No sé si ya pueden ver la pantalla. Sí, señor. Voy a poner nueva presentación. Eh, en materia del Internet de las cosas, nos está llevando, digamos, a cambiar y a modificar muchísimas de las cosas que tenemos nosotros presupuestadas en nuestras entidades, en lo que tenemos presupuestado nosotros como la vida normal de nuestra ciudad. Y lo que dices es muy cierto. El Internet de las cosas ya se están colocando en objetos y electrodomésticos comunes de nuestras vidas, como una nevera, como la iluminación de la casa, la seguridad, etcétera. Y eso también aplica muchísimo para todos nuestros sectores del distrito. Les vamos a presentar a ustedes acá un ejercicio que hemos hecho nosotros en materia de renovación tecnológica en la flota del sistema Transmilenio, tanto flota troncal, que son los buses rojos, como flota zonal, que son los buses azules, todo lo que es los nuevos buses eléctricos y Euro 6 que están entrando en el sistema. Pero también les voy a contar al final un par de cosas adicionales que estamos haciendo, por ejemplo, en materia de puertas. Las puertas del sistema Transmilenio que han fallado, y ustedes las conocen que por lo general han fallado también por una falta de tecnología en esas mismas puertas, de alguien que te avise si está abierta o está cerrada, si la están bloqueando, si la están tratando de romper o si están tratando de ingresar al mecanismo electrónico de la puerta. Entonces, cosas sencillas como una simple alerta de si alguien está tratando de manipular una puerta, pues de verdad nos puede servir para atender y mejorar ese tipo de situaciones. Y como lo decía ahorita Nicolás, no es un desarrollo gigante, no es un montón de costos, a veces son simplemente sensores que nos puedan avisar que algo está ocurriendo en alguna parte y eso puede ser muy provechoso para mejorar la infraestructura de todas nuestras entidades. Les cuento,
Transmilenio desde el año 2018 o 2019 más o menos arrancó todo el proceso de renovación de flota troncal, los buses rojos, y de flota zonal, que son los buses azules del sistema. Lastimosamente Transmilenio, aunque fue un hito y fue referencia de la ciudad de Bogotá como modernidad y como avance tecnológico, porque en el año 2000, cuando se inauguró el sistema Transmilenio, se tuvieron dos grandes impactos tecnológicos para la ciudad. El primero, utilizar una tarjeta como medio de pago. Todo lo que tiene que ver con recaudo electrónico fue un gran paso adelante en la optimización de los viajes de transporte público. Y el segundo fue algo que se llama control de flota. En ese control de flota se vinculan cosas tradicionales que se usan en todo el transporte público del mundo. ¿Dónde está el vehículo? ¿Cómo hago para llamar al conductor? ¿Cómo hago para mandar un mensaje a la flota? Y cómo hago para saber cuántos kilómetros recorrió un vehículo. Digamos, en términos generales, eso es el control de flota y el recaudo. Lastimosamente, entre el año 2000 y el año 2019, no hubo mayor mejora ni en el cambio de la flota ni en la vinculación de nuevas tecnologías. Aquí es donde se da un nuevo salto en la mejora del sistema, en la mejora del servicio que se está prestando, y se empiezan a vincular cosas que muy seguramente ustedes han escuchado en noticias, como son el circuito cerrado de televisión con el cual cuentan estos nuevos vehículos del sistema, una serie de sensores que hemos nosotros instalado en los vehículos, para que ustedes sepan, por ejemplo, sensores de peso o contadores de pasajeros. En la flota troncal, los buses rojos, tenemos sensores de pesos con el objetivo de poder determinar con claridad o estimar más bien el número de pasajeros que van en cada una de las rutas. Una de las grandes cosas que nosotros hemos encontrado y que los usuarios nos dicen es, oiga, pero este bus va vacío y este otro va muy lleno. Claro, si ustedes evalúan cómo son las formas de obtener información de los viajes de las personas, por lo general, ustedes solamente validan al ingreso del sistema, ya sea en el bus zonal, en el bus validan solamente al ingreso, en la bajada no. Y en el sistema troncal pasa lo mismo, solo validan al ingreso de la estación, pero en la bajada no. Por inferencia, uno considera que donde tú ingresas en la tarde puede ser tu lugar de trabajo y donde ingresas en la mañana puede ser tu lugar de vivienda, pero eso solamente se infiere. Por eso colocamos nuevos sensores, sensores de peso y contadores de pasajeros, porque realmente lo que necesitamos saber es cuántas personas ingresan en un punto y cuántas bajan en ese mismo punto para poder tener una matriz de origen-destino o una matriz de viajes muchísimo más calibrada. Eso es parte de la nueva flota de Transmilenio. Eso ya se está usando para optimizar la flota y eso ya se está optimizando también para poder decir, oye, voy a quitar uno o dos buses de esta ruta que va más vacía y lo voy a pasar a esta otra que está mucho más llena y poder equilibrar el nivel de servicio de los usuarios. También tenemos cosas para que, y aquí está también la Secretaría de Ambiente, como por ejemplo, sensor o más bien conexión con el sensor. Podemos inferir que cuando un grupo de vehículos activan el limpiaparabrisas, está empezando a llover en la ciudad. Eso puede ser una forma también de podernos integrar, por ejemplo, con ambiente y poder tener condiciones, digamos, o alertas de las condiciones ambientales de la ciudad. Pero ¿por qué es importante para nosotros saber si empezó a llover, por ejemplo, en una parte de la ciudad? Porque las condiciones de la vida cambian automáticamente. Y ahí estamos nosotros trabajando en ver cómo podemos también modificar las condiciones y los parámetros en que esos vehículos deberían operar. Los 60 kilómetros por hora a los cuales puede circular un vehículo de Transmilenio como máxima velocidad, muy seguramente no es la misma velocidad cuando está lloviendo fuertemente. Seguramente habrá que bajar la velocidad a 40 o a 30 y eso es parte de lo que se está haciendo con la captura de toda esta información. Un poco yendo ya más a la parte, digamos, tecnológica, ¿qué más tenemos nosotros en el sistema? Y, digamos, les hago el contexto ahí. Tenemos dos grandes sistemas. Uno que le llamamos subsistema tecnológico de seguridad. Ahí vinculamos toda la sensórica, algo que se llama el CAN bus del vehículo. El CAN bus es el computador propio del chasis. Estamos capturando muchísimas variables que ya les voy a mostrar a continuación. Y otra cosa lo llamamos el sistema tecnológico de divulgación al usuario. Una de las grandes cosas que sentimos nosotros que los usuarios no percibieron esa modernización de los buses troncales, de los buses rojos, fue que hacia el usuario no hubo nuevos servicios. Yo les digo a ustedes, hay un sensor de peso. Eso
para nosotros es muy útil como ciudad, como ente gestor de transporte público de la ciudad, pero para el usuario pues no lo ve. Circuito cerrado de televisión, sí, mejora la seguridad, ayuda a tener evidencias de lo que está sucediendo tanto operativamente en un siniestro vial, pero también en seguridad física. Pero no lo siente el usuario, no lo vive, no lo ve. La conexión con el campus del vehículo es algo que tampoco lo ve el usuario. A nosotros nos sirven todos esos datos, pero el usuario no lo siente. Entonces tomamos la decisión que para la flota eléctrica y la flota Euro 6 que está entrando en el sistema, el nuevo sistema de divulgación al usuario muestra modernidad al usuario. Muestra Wi-Fi gratis dentro del vehículo, muestra puertos USB para cargar el celular, tiene entretenimiento a bordo, se puede conectar uno a una red Wi-Fi interna al vehículo y poder consultar algo de entretenimiento a bordo con contenidos que van ya en el vehículo. Tenemos, bueno, el Wi-Fi y una pantalla más tipo LCD que una LED, donde se da información a nuestros usuarios y se muestra información institucional de la alcaldía de las diferentes campañas que se están haciendo. Esas son cosas tangibles que nuestros usuarios dicen, ah, ve, ahora sí tengo algo que yo siento que me está ayudando a mí o que por lo menos lo estoy utilizando para mejorar mi experiencia de viaje. Toda esta cantidad de tecnología que hemos dispuesto dentro de los vehículos tiene una conexión directa con la plataforma de Google Cloud, en el cual nosotros estamos mediante tecnologías de Infrastructure as a Service, IaaS, y de Software as a Service, en una arquitectura completamente abierta. Estamos compilando allí, es un gran data lake donde estamos compilando toda esta información, todos estos datos, perdón, estamos compilando todos estos datos que nos permitan más adelante convertirlo en información que sea útil para mejorar el servicio del sistema. ¿Qué capturamos para que ustedes sepan y si les puede ser de utilidad para sus entidades? Completamente dispuesto Transmilenio, pues a sentarnos con ustedes como parte del distrito a buscar análisis de esos datos que puedan ser de utilidad. ¿Qué capturamos nosotros? Velocidad y coordenadas muchísimo más continuas de lo que está sucediendo en la operación del sistema. Les voy a contar algo de las experiencias que nos ha sucedido en Transmilenio. Históricamente y en todas partes del mundo, los sistemas de control de flota se hacen es para pagar el kilometraje del vehículo. Entonces, oye, recorriste 20 kilómetros, te pago 20 kilómetros. O para hacerle un seguimiento, digamos, a la vida útil del vehículo. El vehículo hoy recorrió 300 kilómetros, entonces pues ya tiene 300 kilómetros menos de vida útil. Pero en materia de seguridad vial, no teníamos la información correcta. Cuando a ti te envían una coordenada y una velocidad más bien, cuando te envían una coordenada cada 30 segundos, tú infieres por esos dos puntos, por esas dos coordenadas y por el tiempo entre esas dos coordenadas, tú puedes inferir la velocidad en la que va el vehículo. Pero cuando ocurre un siniestro vial, en medio de esos 30 segundos, realmente el ente gestor no contaba con esa información. No sabíamos a qué velocidad iba acá. Posiblemente él iba a 20 kilómetros por hora acá. Posiblemente después de 20 segundos iba a 60, 70 o 80 kilómetros por hora, excediendo las condiciones seguras de la vía y tuvo el siniestro vial. La siguiente coordenada te va a decir a ti que estaba a cero. Entonces realmente no podías tener acceso a eso. Hoy en día con esta conexión directa al computador del vehículo, podemos saber segundo a segundo cuál era la velocidad del vehículo y si estaba excediendo las condiciones, digamos, de velocidad que establece la ciudad. ¿Qué más capturamos? El nivel del tanque del combustible. Si se están generando giros bruscos, frenadas bruscas, revoluciones del motor, estado de desgaste de las pastillas, kilómetros recorridos, consumo del combustible o consumo de energía eléctrica, porque en los buses eléctricos se mira es por otras variables, y presión del motor y temperatura del motor. Todos estos datos, ¿para qué? Desde el punto de vista de Transmilenio, para que no vuelva a ocurrir en la ciudad de Bogotá cosas como las que ustedes vieron y vivieron hace tal vez 6 años o 7 años, donde un vehículo se quedaba sin llantas, donde un vehículo se prendía o se incendiaba
porque la temperatura del motor excedía las condiciones propias del vehículo. Eso pasa cuando un equipo mecánico está desgastado, un equipo electrónico está desgastado, pues empiezan a generarse ese tipo de cosas. Entonces, la ciudad, Bogotá, la Secretaría de Movilidad Transmilenio necesita saber y necesita darle la tranquilidad a los usuarios que nunca más se vuelva a presentar ese tipo de situaciones, y por eso vinculamos toda esta información que nos permite hacer un monitoreo a a los vehículos y saber en la vida real cómo se están desgastando, si hay que hacer algún tipo de mejora en el desgaste de las pastillas de frenos, si la temperatura del motor está en unas condiciones, digamos, anormales, si hay que sacarlo de operación porque puede estar generando algún tipo de siniestro en la vía, etcétera. ¿Qué otras cosas estamos nosotros vinculando? Por aquí en la parte derecha de sus pantallas pueden ver los eventos. Nosotros también capturamos cosas como eventos, si hay un cambio en el conductor. Nosotros tenemos ahora cámaras que están viendo a los conductores. En la nueva flota eléctrica hay videoanalítica a los conductores. Si está hablando por celular, si está distraído, si está comiendo, porque ese tipo de actuaciones también generan un riesgo para los usuarios, porque una simple distracción puede generar un siniestro vial. Tenemos conexión con un botón de pánico precisamente para que las autoridades como la policía y el mismo Transmilenio puedan tomar acciones respecto a las cosas que pueden estar ocurriendo en la operación. Y así tenemos una serie de eventos que se capturan, digamos, del vehículo y una serie de alarmas que están parametrizadas también dentro de la flota nueva. Si hubo una aceleración brusca, si hubo una frenada brusca, si hay un exceso de velocidad, si hay un exceso de peso en el vehículo, si hay una ausencia en la imagen del conductor, puede que el conductor se haya desmayado y un vehículo o la cámara detecte que no hay un conductor, no hay una persona en el vehículo, eso es una alarma inmediata. Ausencia de alguna de las cámaras internas del vehículo o hay un giro brusco en el sistema. ¿Por qué las frenadas y por qué los giros bruscos? Porque eso es lo que el usuario siente. Cuando un conductor, por diferentes razones, conduce mal, está dando un mal servicio a nuestros usuarios, está prestándoles incomodidad, y eso es lo que nosotros estamos tratando de ofrecerle a nuestros usuarios, una promesa real de mejorar el servicio, que los conductores operen bien, que no se sientan como que están llevando mercancía en la parte de atrás, sino que se sientan que están, digamos, conduciendo muy bien. Y eso es parte del ejercicio que estamos haciendo con la captura de todos estos datos. Temas como, por ejemplo, el botón de pánico. El botón de pánico se activa, digamos, en el caso que el conductor o, pues, digamos, que el sistema lo detecte y se esté generando algún tipo de novedad dentro del vehículo. Esto nos permite a nosotros hacer dos cosas muy interesantes. Desde el punto de vista del circuito cerrado de televisión, automáticamente se hace un streaming de video hacia nuestro centro de control y se envía el video 1 minuto antes de obturado el botón de pánico y 5 minutos después para poder saber realmente la situación, qué fue lo que sucedió y qué es lo que pasa posteriormente a la activación del botón de pánico. Eso nos permite a nosotros, digamos, tener evidencias para que el ente gestor planee y mejore las condiciones de la operación de la vía. Muchas de las situaciones que nos suceden a nosotros en la operación del sistema, pues suceden, digamos, por cuestiones ajenas al sistema. Un ciclista que de pronto se atraviesa, un motociclista, un peatón, y ese tipo de cosas hace que el vehículo, por ejemplo, frene brusco para evitar que suceda un siniestro vial. Al momento de esa frenada, pues lo que nos toca es tomar acciones, como por ejemplo, oye, si todos los días se me atraviesan peatones en la misma esquina, pues posiblemente sea momento de hablar con la Secretaría de Movilidad y mejorar la semaforización. De pronto sea momento de mejorar el cruce peatonal. De pronto sea momento de bajarle la velocidad al vehículo para que pase más lento en esa zona porque hay mucho paso de peatón, etcétera. O sea, medidas hay muchas. Lo importante es tener como esos datos para poderlos analizar. Les voy a mostrar muy rápidamente acá de todo lo que les estoy hablando, que es el centro de gestión. Es una plataforma completamente cloud. Es una plataforma que podemos acceder desde cualquier dispositivo móvil solamente con conexión a Internet, donde se está haciendo la verificación de todos esos parámetros que les estoy diciendo y de la gestión del circuito cerrado de televisión que se presta dentro de los vehículos. Una gran dificultad, y que Nicolás lo mencionaba ahorita, nuestra red de comunicaciones no es la mejor, la móvil. La red de comunicación móvil no es la mejor. De hecho, cuando estuvimos reunidos nosotros con los grandes operadores de la ciudad mostrándoles este proyecto, que son cerca de 30.000 cámaras cuando esté completamente desplegado,
decir que íbamos a transmitir en vivo 30.000 cámaras era imposible, o sea, realmente saturaba la red de la red, digamos, la red móvil de todos los operadores, no era viable poder tener una transmisión en streaming de toda esta cantidad de cámaras. Entonces, lo que se optó fue por hacer este ejercicio de transmitir solamente ciertos momentos, los momentos, digamos, más difíciles de la operación, y solamente 6 minutos de video. Esas son cosas para todos y creo que muchas de sus entidades lo han sufrido. Parte del ejercicio de podernos conectar nosotros a la red móvil es complejo, no está cubierta en toda la ciudad y aparte de eso, no todos los operadores tienen una buena cobertura en todas partes de la ciudad. Entonces eso nos genera a nosotros una serie de dificultades, pero creo que también una serie de retos bien importantes como ciudad de poder avanzar rápidamente en nuevas tecnologías de comunicación como la 5G. Muy seguramente con tecnologías 5G desplegadas en un par de años o en unos cuantos años en la ciudad, podamos tener una transmisión en vivo de estas cámaras y, ¿por qué no?, publicarlas en una página web para que los usuarios entren y miren cómo va su hijo en el transporte público al colegio y puedan verificar cómo van las cosas ahí. Pero bajo las condiciones actuales de nuestras comunicaciones móviles, pues no es tan fácil. Otra cosa que tenemos dentro del centro de gestión y que les estoy mostrando acá con las redes sociales es que entramos a un análisis de sentimiento, entramos a analizar qué es lo que nuestros usuarios nos dicen a través de las redes sociales. Y eso ha sido muy útil porque muchas veces nos han avisado mucho más rápido nuestros usuarios como, oye, hay trancón en tal zona, hay un bloqueo en tal zona, y se empiezan a generar una serie de tweets muy rápidos georreferenciados y podemos saber que algo está sucediendo en ese momento en la vía. Eso nos sirve muchísimo, sobre todo pues para el componente zonal, donde cubre toda la ciudad y no es fácil tener ojos vigilando el recorrido de cada uno de los vehículos. Entonces ha sido bien importante también el manejo de las redes sociales. Y acá venimos a la parte más difícil y es donde yo quería enfocar más nuestra presentación en estos minutos que nos quedan. Desplegar tecnología realmente no es tan complejo. Colocar un sensor, un giroscopio que te diga a ti si algo gira rápido o no gira rápido, no es difícil. Conectarlo a la batería del vehículo no es lo más difícil. Obviamente hay un trabajo muy fuerte desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista, digamos, de nuestros ingenieros, de la arquitectura, la configuración, dónde deben estar todos los habitáculos para los equipos que se instalan, cómo debe ser toda la ductería de cableado eléctrico y de cableado de datos, cómo hago toda esa configuración dentro del vehículo. Pero realmente el valor agregado de poder tener toda esta información capturada, todos estos datos capturados de los vehículos en movimiento, es poder llevarlo a información y sobre todo a un tercer factor de conversión de los datos, y es que tus datos se conviertan en información, pero esa información se convierta en conocimiento y se convierta en decisiones y se convierta fácilmente en poder mejorar el servicio de la ciudad. ¿Y por qué me quiero centrar acá? Porque acá sí hacemos un llamado gigante desde Transmilenio a todo el distrito, a todas las entidades que nos estén escuchando aquí en esta conferencia, porque la parte más difícil que hemos encontrado nosotros es coger esos datos y convertirlos en información real. Poder coger todos esos datos y decir, oye, yo los voy a cruzar con unas tasas que tiene planeación distrital y de pronto de eso saquemos algún indicador que nos pueda servir para mejorar el servicio, no solo del sistema de transporte público, sino de las diferentes cosas que están pasando en la ciudad. Lograr convertir esos datos en información ha sido parte del ejercicio más difícil que nosotros hemos encontrado después de desplegar todo esto en la flota de los vehículos. ¿Teníamos claro para qué queríamos los datos? Sí. ¿Hicimos los principales análisis con los que esperábamos hacer con esos datos? También los hemos hecho, pero también hemos sentido que todos estos datos tienen un potencial gigante en poderse cruzar con otras entidades y poderlos trabajar, digamos, de forma conjunta. Hemos tenido muchas reuniones ya con Ágata, hemos tenido reuniones también con universidades, tenemos convenios con la Secretaría de Movilidad, pero son muchos datos. Son una cantidad increíble de datos. Tenemos organizaciones internacionales como WRI ayudándonos a analizar todos estos datos para poderlos convertir en información real, porque realmente lo que nosotros queremos es eso, es poder tener una serie de datos que se nos conviertan a nosotros en un aprovechamiento, que realmente generen un valor agregado y que no solo nos permita, por ejemplo, conocer si un bus va lleno o va vacío. Eso nos puede dar muchísima más información. Me explico. Hay cosas que hemos planteado para poderlo trabajar, por ejemplo, con el IDU.
el Instituto de Desarrollo Urbano o con la Unidad de Mantenimiento Vial. Para que ustedes sepan, desde el punto de ingeniería civil, una vía se diseña para que pase un número de ejes por ese punto de la vía. Entonces, cuando un ingeniero civil diseña el pavimento, él dice, este pavimento va a aguantar que por encima pasen 1.000.000 de vehículos que pesen 10 toneladas. Eso es lo que garantiza el estado de la malla vial o la vida útil de la malla vial. Cuando se pasa ese 1.000.000 de vehículos, es que empieza a fracturarse la capa asfáltica o la capa de concreto. Se empieza a fracturar y empieza a entrar el agua y se genera el hueco que todos conocemos. ¿Qué quisiéramos nosotros como distrito? Más como distrito que como solo Transmilenio. Podemos decir, oye, Idu, ¿cuáles fueron las condiciones bajo las cuales diseñaste esta vía? Y yo te digo a ti, con una mayor precisión y exactitud, cuántos vehículos y con qué peso han pasado por esa vía. Y podríamos nosotros no solo decir que, podríamos nosotros predecir más bien en qué momento se va a dañar una vía en la ciudad y poder decirle, unidad de mantenimiento vial, IDU, muy posiblemente en 6 meses, con este paso de vehículos y con esta ocupación de vehículos, en 6 meses se va a dañar esa vía porque está llegando al fin de su vida útil. Y deberíamos tener nosotros la capacidad como distrito de decir, oye, voy a intervenir la vía dentro de 6 meses y empezar a preparar todo desde ahora. No esperar a que aparezca el hueco para poder llegar a repararlo. Esperamos poder llegar nosotros a ese aprovechamiento y analítica de los datos realmente. ¿Y eso para qué? Para volvernos nosotros nuestras acciones y decisiones, pasar de ser un análisis descriptivo, y ya les voy a mostrar unos análisis descriptivos que estamos haciendo, a algo que sea más predictivo y prescriptivo. Realmente deberíamos nosotros anticiparnos a los problemas, deberíamos nosotros poder, con la suficiente antelación, y sobre todo porque todos nosotros trabajamos en el sector público, saber con 6 meses de anticipación, con 8 meses de anticipación, que algo va a pasar. Y así podemos planearlo nuestro interno, que el presupuesto, que ir a comité de contratación, que sacar el proceso licitatorio, que firmar el acta de inicio y que nos hagan lo que nos tienen que hacer, digamos, un tercero, o podernos preparar también internamente y poder tener los tiempos adecuados para prepararnos dentro de nuestras entidades, para poder tomar acciones. Y ahí es donde nosotros estamos tratando de trabajar muchísimo. También en que toda esa información IoT, toda esa información que viene, todos esos datos que vienen, digamos, de lo que podemos capturar nosotros en nuestra ciudad se pueda convertir en información valiosa para todos nosotros. Esto hago un poco de discurso también de lo que no hemos hablado con Ágata, como ese gran centro de datos donde todos podamos como cruzar variables para poder empezar a ir a una ciudad mucho más inteligente, a una smart city que nos permita a nosotros tomar decisiones, digamos, más reales sobre el servicio que le estamos prestando a nuestros usuarios desde diferentes ámbitos. Voy a ponerles un ejemplo acá, por ejemplo, de lo que estamos haciendo nosotros con la data, que estamos capturando IoT de nuestros vehículos hacia algo que debería ser útil para nuestros usuarios. Cuando empezamos a instalar todos los giroscopios y los acelerómetros de los vehículos, aquí viene la gran parte importante de IoT y es ese dato, esa calibración del equipo, del componente de hardware y de software que uno va a configurar en alguna parte. ¿Cuáles son los valores adecuados? ¿Cómo debo yo parametrizar ese equipo para que me dé un valor adecuado? Cuando empezamos a instalar nosotros el tema de frenadas bruscas, empezamos a recibir información para que ustedes sepan que un vehículo había frenado a menos 140 metros segundo cuadrado. Para que ustedes entiendan eso, esos son más o menos 14 gravedades. Y lo que empezamos nosotros a encontrar en la literatura internacional es que un cazabombardero F-17 de Estados Unidos, en 9 gravedades, el piloto se desmaya. Entonces era prácticamente imposible que un vehículo hubiese frenado a esa cantidad de gravedades. Entonces hay que empezar a hacer una calidad del dato y a calibrar los sensores. Ese proceso de calibrar los sensores es un proceso largo y complejo y es un proceso realmente, digamos, muy importante dentro de todo el ejercicio IoT. La sensórica captura cualquier cosa, pero hay que saberlo configurar muy bien y hay que saberlo configurar en los dispositivos que se quieran colocar, ya sea en un poste, ya sea en un vehículo en movimiento, sea en una antena de comunicaciones. Siempre estos dispositivos se tienen que calibrar muy bien.
¿Qué hicimos como parte de nuestro ejercicio? Empezar a buscar a nivel internacional y dentro de la literatura cuáles son las variables reales y adecuadas que deberíamos estar nosotros parametrizando cuando se genere un siniestro vial o cuando se genere algún tipo de choque. Entonces, lo que encontramos es que realmente los sensores deben irse a configurar y parametrizar para que den reales valores de desaceleración. En este caso, para un vehículo de transporte público, los valores críticos están por el orden de menos 15 metros segundo cuadrado y una alerta, que ya es una frenada brusca, está por el orden de los menos 6 metros segundo cuadrado. Eso es un proceso, digamos, importante de ir a calibrar, ajustar, revisar, pero al final toda esta información, todos estos datos, perdón, se nos convierten a nosotros en cosas como esta pantalla que les estoy mostrando. Esto es parte del ejercicio que hacemos también en Data Studio de Google, donde capturamos y georreferenciamos toda esta información y empezamos a revisar ya con el equipo bien ajustado y calibrado. Empezamos a mirar qué está pasando nosotros en las vías, por qué se me está generando siempre una frenada brusca en cierta zona o una acelerada brusca. Y entonces empezamos a encontrar cosas como estas. No hay un hueco. Es simplemente un paso peatonal que identificamos tiene unos tiempos muy largos para el cruce peatonal y los usuarios se cruzan corriendo rápido, pues porque se demoran en el paso peatonal y nos genera una cantidad de frenadas bruscas increíbles. Y una frenada brusca significa que hubo riesgo de matar a una persona y de existir un siniestro vial. Entonces, de alguna forma nosotros deberíamos entrar a mejorar estas condiciones con la Secretaría de Movilidad, con el mismo IDU, porque de pronto haya o sea momento adecuado, por ejemplo, de construir un puente peatonal o de mejorar el cruce peatonal, de darle más tiempo a los usuarios, etcétera. Esas son las cosas que empezamos a identificar. En otras cosas, claro, también identificamos problemas como huecos en las vías. Entonces, hay un hueco en la vía, entonces estamos describiendo que la frenada brusca es debido a que hay un hueco en la vía. Y a lo que nosotros queremos llegar con este, digamos, tema de frenadas bruscas es lo que les estaba contando. No deberíamos nosotros predecir que hay un hueco, ¿sí? Es muy bueno porque con datos podemos, sin necesidad de desplazar a una persona para ir a ver, pues podemos nosotros saber que hay un hueco en la vía y que hay que tomar una acción para arreglar ese hueco. Pero de verdad deberíamos llevar nosotros esto, es más, a poder predecir y poder decir, digamos, que en 6 meses o en un año va a existir un hueco en la vía. Y eso sí nos convertiría a nosotros en una ciudad mucho más inteligente y le daríamos un mucho mejor servicio a nuestros ciudadanos, porque estamos anticipándonos a los problemas y no reaccionando a tapar el hueco. Muy importante también para que ustedes sepan, toda esta información y es parte del ejercicio que nosotros hemos hecho, todos estos datos, toda esta información, todos estos análisis, todo lo que vayan a capturar ustedes con los dispositivos IoT que quieran desplegar en la ciudad. Muy importante que hagan todo este ejercicio de saber qué información la pueden publicar directamente en datosabiertosbogotá.gov.co, qué información es reservada y de pronto haya que firmar un acuerdo de confidencialidad para que una universidad, por ejemplo, lo analice y lo revise. Para que ustedes sepan, tenemos ya acuerdos firmados con la Javeriana, con la Nacional, con los Andes, precisamente para que nos ayuden pues, con todos estos datos a convertirlos en cosas útiles para nuestra ciudad. Un simple ejemplo, ya con esto estamos terminando, de cómo hemos nosotros organizado todos estos datos en diferentes formas. Información completamente pública que está dispuesta en la página de Datos Abiertos de Bogotá, la ruta, los servicios, cómo está la programación de los buses, información al usuario en general, las paradas, etcétera. Alguna información que ya empieza, algunos datos que ya empiezan a ser, digamos, entre información pública y clasificada, como las alarmas y las estadísticas. Entonces ya empieza uno a decir, bueno, todas estas alarmas no las puedo no las puedo entregar tan fácil, seguramente me toca tener algún tipo de confidencialidad. Las imágenes de los videos tienen una complicación desde el punto de vista de habeas data de nuestros usuarios, entonces hay que compartirla con la debida condiciones, digamos, jurídicas, porque hay que proteger la entidad de nuestros habitantes, de nuestros usuarios. Entonces empiezan a haber diferentes variables. La data bruta del Cambus ya empieza a ser entre clasificada y reservada. Ustedes se preguntarán por qué la información del Cambus empieza a ser reservada, porque esa información del Cambus es la misma que ustedes tienen en sus vehículos. Por ejemplo, Chevrolet tiene el famoso
famoso Chevistar, y entonces es información que ellos capturan para poder mejorar el vehículo como tal que le entregan a nosotros, que nos venden. Entonces, si las pastillas de freno se desgastan muy rápido, entonces seguramente la nueva versión de cierta marca de vehículo va a venir mejor con frenos. Si un motor se calienta muchísimo, esa información le sirve a la empresa fabricante para que mejore las condiciones de temperatura del vehículo. Entonces empieza a haber una cantidad de datos que empiezan a organizarse de diferente forma. Lo más importante y nuestro mensaje final como Transmilenio, ya para cerrar esto, es no tenerle miedo a IoT, no tenerle miedo a disponer de equipos. Realmente nos ha servido muchísimo dentro de la entidad para agilizarnos en temas de mejoras del servicio. Pero sí hay un reto gigante en que una vez tengamos dispuesto esos equipos IoT y esa captura de datos en la ciudad, poderlos convertir rápidamente en información y en conocimiento que nos ayude a mejorar los servicios de la ciudad. Eso es como lo que teníamos preparado para ustedes. No sé si tienen alguna duda o inquietud respecto a lo presentado. Ingeniero Gerson, muchísimas gracias por la presentación muy completa. Yo creo que quedaron resueltas una gran cantidad de dudas que veníamos teniendo frente a este tema de Internet de las Cosas y sobre todo sobre la empresa de Transmilenio Tercer Milenio. Tenemos tres preguntas rápidamente. Sabemos que tienes una agenda bastante ocupada, entonces voy a agilizar las Sí. preguntas. Eh, de Osman Ferrer de Sisa nos pregunta cómo se ha pensado corregir el tema de horas pico con la ayuda de análisis de datos. Ok, sí, ahí tenemos una dificultad grande y realmente desde transporte está muy difícil la solución. Y acá como distrito y contándoles a ustedes, digamos, completamente abierto el tema, esto, una ciudad de 10 millones de habitantes, una ciudad-región de 10 millones de habitantes, difícilmente vamos a lograr solucionar el problema de las horas pico solamente con transporte público o solamente con acciones desde el distrito. Y hablo de acciones desde el distrito en comprar más buses, en construir más metros. Si todo el mundo y los 10 millones de habitantes quieren seguir viajando entre las 6 de la mañana y las 8 de la mañana, no va a existir capacidad para poder mover ese tipo de cosas. ¿Qué hacen otras ciudades en el mundo para que ustedes sepan? Se abre la hora pico. Si la hora pico de la ciudad de Bogotá arrancara a las 5 de la mañana y terminara a las 9, porque los diferentes grupos económicos de la ciudad inician sus labores en diferentes horas, arrancan labores a las 6, a las 7, a las 8, a las 9 de la mañana, lo que hacemos es lograr que esos 10 millones de viajes en todo, y estoy hablando en transporte público, en transporte privado, en vehículos particulares, en motos, en cualquier forma, si esos 10 millones de viajes que se quieren hacer se distribuyen a lo largo de la mañana y a lo largo de la tarde, mejora muchísimo las condiciones de operación de todo y no solamente de transporte público. ¿Qué estamos haciendo nosotros con los sensores? Efectivamente se está identificando que en las horas pico tenemos nosotros un alza altísima. Y les voy a contar algo muy rápido como para que ustedes lo entiendan. Antes de la pandemia teníamos una relación más o menos como 70-30 y eso más o menos para que ustedes sepan es en la hora pico viaja el 70% de todos los viajes de la ciudad en transporte público. Y en la hora valle, que es mucho más grande, empieza a las 9 de la mañana, termina a las 4 de la tarde. Empieza a las 8 de la mañana y termina a las 4 de la tarde. Y empieza nuevamente a las 8 de la noche y termina a medianoche. Viaja solo el 30%. Ahorita, después de pandemia, aún más usuarios están viajando en la hora pico y menos en la hora valle. Entonces, la gran pregunta, y eso sí es como ciudades, necesitamos entonces comprar más buses, necesitamos comprar más metros, hacer más metros, o sea, más líneas, más de todo para que todo el mundo pueda viajar a las 7 de la mañana. O deberíamos más bien tomar conciencia entre todos para poder tratar de distribuir un poco ese ejercicio y esa carga que están teniendo las vías. Es algo, digamos, de lo que se está trabajando y es parte de lo que se está teniendo con estos sensores. Obviamente hay una mejora y recalco eso, hay una mejora en la distribución de los buses en esa hora pico, pero un bus que tú utilizas en la hora pico, pues ya no lo necesitas utilizar en la valle, se queda parqueado. Creo que se nos congeló un momento la transmisión, Gerson. Bueno, listo, Gerson, muchísimas gracias. Hay otra pregunta. Yo creo que vamos a permitir dos preguntas más por el tema de tiempo. Hay una pregunta que me pareció pues pertinente. ¿Esta información se está utilizando para mejorar y optimizar la funcionalidad de la app de Transmilenio? Es decir, la que están utilizando los ciudadanos en sus celulares.
Sí, de hecho ahí hemos venido vinculando cosas nuevas, sobre todo en Android. Ustedes disculparán, pero mm, nuestra ciudad, la mayoría es Android, muy pocos en iOS, entonces sí tenemos la aplicación móvil en Huawei, en Android y en iOS, pero la de iOS está un poquito más quedada porque nos hemos enfocado en Android. Para que todos sepan, está capturando la información de nuestros usuarios de la Transmi App, donde pues sabemos dónde inician sus viajes, cuáles son las rutas que buscan. Para que ustedes sepan, ya estamos en los 560.000 usuarios activos en la Transmi App que han descargado la aplicación móvil y que la están usando todos los días. Pero hemos venido vinculando cosas nuevas. Entonces ahora hay algo que se llama reporteador. Una de las grandes quejas que yo creo que todos ustedes han escuchado es que, por ejemplo, el conductor no para. El conductor, usted le saca la mano y el conductor no para. Entonces, en el reporteador, ustedes pueden ahora reportar eso y poder decir, oiga, este conductor no me paró. Y eso nos da información a nosotros para poder ir a decirle al conductor y a la empresa que presta el servicio, decirle, oye, no está parando en este punto. Tengo 10 reportes de usuarios en tal barrio que no están parando. Y también nos sirve para poder enviar personas, eh, digamos, a nuestros equipos de trabajo en campo a verificar en qué horas y en ciertos puntos de la ciudad si es verdad que el conductor no para y tomar las medidas respectivas pues, de jalón de orejas, de retro alineación y de volver a capacitarlos porque deben parar, ¿sí? Pueden reportar ustedes también diferentes cosas dentro de la Transmía para que podamos tomar esas acciones propias, digamos, de mejorar el servicio. ¿Listo? Y pues en general hemos recibido muchas recomendaciones, quejas también de nuestros usuarios a través de las plataformas y de las redes sociales, diciéndonos que mejoremos la aplicación. Poco a poco hemos ido haciendo eso. Aquí también un llamado, y lo hemos hablado varias veces con la Alta Consejería de las TIC, hay un problema de personal capacitado para desarrollo en Bogotá. La empresa privada se nos está llevando muchísimo a los profesionales. La empresa internacional también se está llevando muchísimo a nuestros profesionales y creo que sí hay una alerta gigante para que como distrito tratemos de mover algún tipo de política en donde haya muchísima más formación tecnológica, porque los usuarios piden tecnología, los usuarios piden que vayamos mucho más rápido, pero nuestras capacidades están muy cortas y nuestra capacidad también como distrito de poder igualarnos en los pagos y en los sueldos que están ofreciendo la empresa privada está muy difícil. Y hago ese llamado porque la Transmi ha sido precisamente ese dolor de cabeza nuestro, en que los usuarios quieren muchas mejoras, queremos nosotros capturar muchos datos, pero todo eso significa pues desarrollo, todos son desarrollos y ahí es donde estamos un poco cortos. Pero respondiendo a la pregunta, sí, capturamos toda la información y la estamos convirtiendo capturamos todos esos datos y la convertimos, digamos, en mejoras del servicio. Eh, pues muy interesante, ingeniero Gerson, como siempre, la participación de ustedes desde Transmilenio en esta serie de eventos que nosotros desarrollamos desde la oficina de oficina de alta consejería distrital de TIC. Una última pregunta por temas de tiempo, pues acá nos podríamos extender muchísimo, Sí. son muchísimos los temas, es muy amplia la infraestructura que ustedes tienen, está en un estado de madurez muy grande en todos estos temas de Internet de las cosas. Y la última pregunta que nos hace Grace Andrea Quintana es sobre el tema de datos abiertos. ¿Ustedes cómo están en este tema de datos abiertos? ¿Qué datos abiertos pueden ser importantes para las entidades que ustedes consideren y que estén publicados para acceder a ellos? Bueno, en materia de datos abiertos, fue una de las cosas que más hemos tratado de hacer en estos últimos años, es liberar la mayor cantidad de datos que se pueda. Y por eso empezamos a aprender todo este tema de si es clasificado, si es abierto, si es clasificado, si es reservado, qué puedo liberar, qué no puedo liberar. Pero como una recomendación propia desde Transmilenio y como director de tecnología de Transmilenio, liberemos todo. Y por eso hacía ahorita el llamado. Liberemos absolutamente todos. Toque hacer un convenio, toque firmar alguna cosa, se firma, pero de verdad necesitamos apoyo de todos los sectores que nos ayuden a analizar, que nos ayuden a las universidades, grupos de investigación, que accedan a esos videos, que accedan a los datos. No hay que tenerle miedo a eso. ¿Qué hemos encontrado nosotros desde nuestro lado? Los primeros días nos dan garrote, un montón, y eso sí hay que tenerlo clarísimo. ¿Cómo se les ocurre publicar ese dato que está mal en tal zona? Hoy sí, tiene toda la razón. Vamos a ir a revisar y ajustar y publicamos mejor el dato. Pero al principio nos dan garrote
Pero después empiezas tú a encontrar cosas muy interesantes, como por ejemplo que aquí en Transmilenio se nos disminuyó casi que a cero la solicitud de datos. Antes teníamos nosotros, no sé, 200, 300 solicitudes al año de, por favor, entrégueme tal dato que estoy haciendo una tesis de maestría o estoy haciendo una tesis de pregrado y quiero hacer un análisis de tal cosa. Eso ya en los últimos par de años ya no contestamos nada de eso porque pues están accediendo con los datos abiertos. Esperamos que una de esas tesis, esperamos que una de esas cosas que puedan hacer con esos datos se conviertan realmente en una mejora de la ciudad. Aparezca una aplicación móvil, puedan inventarse algo con patinetas, con bicicletas, etcétera. O sea, yo creo que lo más importante de nosotros como distrito es poder garantizarle que todos nuestros usuarios, toda nuestra ciudad, accedan a todos los datos, ¿sí? Seguramente se van a encontrar cosas difíciles, eso nos ha pasado a nosotros. Oiga, pero es que es horrible allá en esa zona. Pues sí, es que es horrible. Nos toca tomar acciones. ¿Para qué vamos a decir mentiras? Nos toca tomar acciones y nos toca mirar qué hacer. Pero creo que lo más importante es eso, los datos que tenemos, no tenerles miedo, poderlos liberar, poderlos entregar para que nos ayuden a hacer esos análisis. Hay un trabajo fuertísimo de poder estandarizar y depurar los datos. Sobre todo, y se los digo, yo creo que en general todo el distrito sufrimos de tener unos datos completamente sueltos y de tenerlos completamente desorganizados, pero vale mucho la pena ponerse en el trabajo de organización y de tratar de arreglarlos. Es lo que tengo con datos también de abiertos. Muchísimas gracias nuevamente, ingeniero Gerson, por tu presentación muy completo. Tenemos varias preguntas, pero le vamos a pedir a nuestros asistentes que nos escriban a los correos o vamos a retomar las que quedaron pendientes Sí, en el chat para de pronto molestarte con alguna de ellas si no podemos desde la alta consejería de las TIC resolverlas. Básicamente, pues agradecerte, ponernos a tu disposición para todo este tema de datos abiertos para consolidar, digamos, unos datos abiertos que sean oportunos, que sean accesibles a las entidades, que les sirvan. Entonces, mil gracias, te deseo un feliz día, sé que te tienes que gracias. retirar por temas de Sí, compromisos. Te agradecemos muchas gracias. infinitamente esa participación y feliz tarde, que estés muy bien. Muchas gracias, Jaime. Y por último, agradecerles muchísimo nuevamente este espacio aquí y volverlos a invitar. Lo que necesiten, de verdad. El transporte público es el sistema circulatorio de la ciudad. Y se los digo de verdad, muy sinceramente, eso es una preocupación que tenemos con la alcaldía. Necesitamos que nuestro sistema circulatorio llegue bien, nuestros habitantes de la ciudad lleguen bien a trabajar, que no sea un martirio todos los días. Y de verdad que necesitamos mucho apoyo de todo el distrito para poder buscar esas soluciones desde todos los puntos de vista de seguridad, medioambientales, de eficiencia, etcétera. Entonces, de verdad que muy abiertos como Transmilenio a cualquier cosa que se les ocurra por loca que parezca la idea, de verdad que es mejor poderla analizar y revisar a ver si nos podemos inventar algo que nos mejore el servicio, no solo de transporte público, sino de movilidad en general de la ciudad. Mil gracias. Muchísimas gracias. Les voy a pedir al resto de invitados que por favor no se retiren. Todavía tenemos a la Secretaría Distrital de Ambiente. Entonces, para que continúen en esta presentación, no sin antes, por favor, volverles a reiterar el registro a través del formulario que compartimos por el chat. Volvemos a repetir que vamos a llevar esas preguntas que quedaron pendientes a nuestra empresa de transporte Transmilenio. Y a continuación, pues tenemos a la ingeniera Ana Milena Hernández Quinchara de la Secretaría Distrital de Ambiente. Ella es la líder de monitoreo de calidad de aire. También nos trae sus experiencias, sus beneficios, cuál es el mayor reto que se les presentó, cómo lo solucionaron. No sé si ya tenemos a la ingeniera con nosotros. Bueno, Eh, buenos días. Buenos días. Buenos días, mire, yo soy Luis Álvaro Hernández. Creo que tenemos una confusión en cuanto a la presentación. La ingeniera Ana Milena Hernández es la líder del sistema de alertas tempranas en aire de la Secretaría Distrital de Ambiente y yo, Luis Álvaro Hernández, soy líder de la red de monitoreo de calidad del aire de Bogotá. Entonces, pues venimos precisamente a hablarles de estos dos temas. Bueno, muchísimas gracias. Discúlpanos el error que teníamos ahí, pero pues adelante, oportuna la claridad. Entonces, adelante con tu presentación. Te doy pues pantalla para que continúes y la palabra la tienes. Adelante, por favor, gracias. Listo, muchas gracias.
Entonces, no sé si ya pueden ver mi presentación. Sí, ya la estamos viendo. Perfecto, pues muy buenos días a todos. Efectivamente, nosotros hacemos parte del equipo técnico de la Subdirección de Calidad del Aire Auditiva y Visual de la Secretaría Distrital de Ambiente y pues venimos a hablarles de dos proyectos, uno digamos que más tradicional, mucho más antiguo que otro, pero como es este de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá y el otro es, digamos, la red de microsensores que está en implementación actualmente y de la cual les va a hablar la ingeniera Ana Milena. Entonces, sin más preámbulos, yo les voy a contar un poquito qué es lo que hacemos desde la Subdirección de Calidad del Aire puntualmente para vigilar las condiciones de calidad del aire en la ciudad. La red de monitoreo es un sistema integrado por 20 estaciones completamente automático, el cual monitorea contaminantes criterio PM10, PM2.5, óxidos de nitrógeno, ozono, monóxido de carbono y dióxido de azufre, así como otros contaminantes no criterio como el black carbon actualmente, y parámetros meteorológicos que, como ustedes saben, inciden en la dispersión o acumulación de los contaminantes sobre la ciudad. Eh, en ese sentido, hay que decir, hablando de este tema de la tecnología y de cómo hemos evolucionado, que la red no siempre fue la que hoy tenemos. Eh, la red de monitoreo, digamos que de forma automática, data más o menos de 1997 con 13 estaciones. Entre 2019 y 2020 logramos llegar a 20 estaciones, masificamos el monitoreo de gases contaminantes en todas las estaciones. Bueno, todo esto ha sido una evolución que ha sido en parte posible gracias a la voluntad de la administración anterior y de esta administración y a los avances en la tecnología que hoy por hoy tenemos. Hace algunos años el monitoreo se realizaba de forma manual, se realizaba con equipos que de alguna forma necesitan la presencia de personal técnico, de ir a tomar muestras, de ir a sacar el filtro, pesarlo y bueno, eso digamos que genera una cantidad de información muy limitada. No, no estoy diciendo que no sea útil, ni más faltaba, sigue siendo útil para otros objetivos, pero como tal para la vigilancia de la calidad del aire, que es algo que hacemos en tiempo real 24/7 durante todo el año, pues ya digamos que eso resulta obsoleto para una ciudad como Bogotá. ¿Qué tenemos actualmente? Tenemos, como les decía, estaciones automáticas como las que ustedes están viendo en pantalla, dispuestas a lo largo de toda la ciudad, como lo pueden ver en el mapa, básicamente dándole cobertura a todos los sectores de nuestra ciudad hoy por hoy en lo que corresponde a la jurisdicción de la Secretaría de Ambiente, que es esencialmente el perímetro urbano. Tenemos equipos automáticos como los que ustedes ven en la pantalla, en la imagen del lado derecho, los cuales están acreditados con métodos internacionales, métodos de referencia y métodos equivalentes avalados por la EPA, lo que hace que la calidad de los datos los haga comparables con cualquier otro sistema de vigilancia a nivel mundial que tenga los mismos estándares de calidad. Esto es, de alguna forma, por decirlo así, lo máximo que se hace, lo que se hace desde los referentes en monitoreo de calidad del aire en el mundo. ¿Cómo funciona? Esos equipos que ustedes vieron toman datos a partir de una variable física. Lo que hacen es tomar el aire permanentemente y hacerlos pasar por sistemas de detección específicos para cada contaminante y convertirlo en un dato análogo o digital, dependiendo del equipo, que se consolida en un data logger, en un sistema de adquisición de datos, el cual aplica unos filtros iniciales de validación que buscan básicamente corregir o evitar que salgan del data logger datos que tengan alguna anomalía por cuenta del funcionamiento de los equipos. Posteriormente, los datos viajan vía Internet al servidor central de la Secretaría, en donde
se compila toda la base de datos de la red de monitoreo. Este primer paso, de esta primera sección, el data logger está ubicado en cada una de las estaciones. Esta primera sección corresponde a la estación. Luego viene esta sección que ya, digamos que abarca todo lo que es la red de monitoreo. Allí también se aplican filtros de validación automática y posteriormente se publican los datos en los diferentes sitios web que tenemos a disposición del ciudadano. Todo esto en más o menos 4 minutos o incluso menos, dependiendo de las condiciones de conectividad y demás que tengamos. Pero pues digamos que todo esto es viable gracias al Internet que hoy por hoy nos facilita mucho las actividades que hacemos las diferentes entidades. Los datos se disponen para el ciudadano en la página de la red de monitoreo principalmente, rmcap.ambientebogotá.gov.co, donde está toda la información de calidad del aire desde su fuente oficial en la ciudad, accesible para el ciudadano, se puede consultar desde cualquier sitio, desde el mismo celular incluso, entonces no, digamos que no hay barreras para que la ciudadanía hoy por hoy acceda a nuestra información. Así como pueden ver en la imagen inicial en el mapa, la ubicación de cada una de las estaciones, el color asociado al IBOCA, que es el índice bogotano de calidad del aire, que les muestra como cuáles son esas condiciones de calidad del aire que estamos teniendo de alguna forma un poco más entendible para el ciudadano. También tenemos herramientas como el menú de reportes, que nos permite darle la posibilidad a la gente que si necesita información de una serie histórica, de un mes, de una estación, de una variable puntual, lo pueda consultar directamente sin tener que hacer una petición a la Secretaría de Ambiente o alguna solicitud adicional, sino que están ahí disponibles para que la gente simplemente los descargue. Similar a lo que se hace con Datos Abiertos Bogotá, a donde también tenemos alguna información nosotros y le apuntamos a llevar toda la información de la red pues muy pronto a esta plataforma. Adicionalmente, tenemos reportes en los que analizamos cómo son esas condiciones de calidad del aire de una forma más visual, más práctica para el ciudadano en general. Entonces, eso de alguna forma nos permite dar a conocer cómo es el estado de calidad del aire en los diferentes momentos del año que, pues, como ustedes saben, viene cambiando. Les mencionaba que tenemos equipos para los contaminantes criterio. Cada contaminante nosotros lo medimos con un equipo diferente. Tenemos métodos de referencia para y métodos equivalentes para cada uno de estos contaminantes. Trabajamos con principios de medición como los que ustedes pueden ver en este momento en la tabla. Nuestros métodos están acreditados hoy por el ente acreditador nacional, que es el IDEAM. Y pues, como les digo, todo esto, digamos que tiene todo el soporte de la Agencia Ambiental de los Estados Unidos, la EPA, y eso nos da, digamos que muchas garantías sobre la calidad de la información que le ofrecemos a la ciudadanía. En el mismo sentido, aplicamos una serie de actividades que garantizan la calidad de la operación, la calidad de los datos asociados a la operación de los equipos, como actividades de verificación y calibración, cálculos de eficiencia para el caso de los analizadores de óxidos de nitrógeno, pues teniendo en cuenta que tienen un convertidor catalítico que oxida algunos óxidos para poder medir el NO2, que como tal es el contaminante criterio que se establece, y otras variables que medimos para equipos de material particulado y gases, así como para las condiciones de operación de las estaciones. De todo tenemos registros. Todo esto tiene, digamos que todo un soporte digital. Tenemos softwares de mantenimiento y de diferentes, bueno, con diferentes herramientas que nos permiten mantener toda la información y toda la trazabilidad de lo que pasa antes de que un dato se genere, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando tenemos una anomalía en una estación puntual, nosotros podemos ir hacia atrás y establecer si ese dato atípico que se ve como anómalo es producto de un problema en el equipo,
producto de una falta de calibración, producto de un error en la calibración o producto de que efectivamente en la zona hubo un pico de emisión por cuenta de alguna fuente puntual, como alguna quema, algún vehículo que de alguna forma ubican muy cerca de una de las estaciones. Bueno, en fin, nosotros operamos y digamos que diseñamos la red de monitoreo con base en lo que establece el protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire del Ministerio de Ambiente, que es digamos que nuestra norma nacional y que de alguna forma se basa en el handbook de la EPA, calidad del aire. Tenemos, después de que se generan los datos, tenemos un proceso de validación que tiene 4 niveles. Los 2 primeros, como les decía, son automáticos y posteriormente vienen 2 niveles más que son manuales. El primer nivel manual, digamos que se realiza por parte de un experto aplicando procedimientos establecidos por la Secretaría y que busca de alguna forma analizar la correlación entre las variables, entre los diferentes contaminantes, la meteorología y de esa forma darle total validez a los datos que le entregamos al público en nuestros informes, en nuestros reportes, cuando se descarga una base de datos desde la página o cuando simplemente nos la solicitan. Igual con la validación manual del nivel 4. La del nivel 3 la hacemos a diario. La del nivel 4 la hacemos periódicamente, tomando series temporales más largas para identificar posibles anomalías en el comportamiento que cuando uno toma los datos día con día no se hacen visibles. Estos son los sitios en los que, como les decía, alimentamos nuestra información hoy en día. La página de la red, la página del IVOCA y la aplicación Aire Bogotá y el portal de OpenIQ donde encuentran también la información de monitoreo. Esto lo voy a pasar rápidamente, es algo de lo que hacemos en el tema de validación, analizar la correlación entre diferentes variables, como ustedes pueden ver ahí, y como sabrán, los contaminantes de alguna forma se relacionan o por las fuentes que tienen o por la interacción que tienen en la atmósfera. En fin, las variables de operación de nuestras estaciones, como vieron al principio, son unos contenedores, unos shelters completamente cerrados que buscan garantizar que los equipos operen en condiciones óptimas, en unos rangos de temperatura que no generan derivas, que no generan cambios por cuenta de la afectación que genera un cambio de temperatura en la electrónica. Entonces, pues, digamos que el nivel de calidad de nuestros datos es muy alto y nos permite generar cosas como esta. Mapas en los que les mostramos el comportamiento de calidad del aire, datos, análisis, evaluación del cumplimiento normativo, análisis de la relación entre los contaminantes y las variables meteorológicas. La velocidad y la dirección del viento son variables críticas en calidad del aire que de alguna forma o benefician o comprometen o digamos que hacen más complejo las condiciones en ciertas zonas de la ciudad. También usamos herramientas tecnológicas muy de la mano del sistema de alertas tempranas, del sistema integrado de modelación también de la Secretaría. Cuando tenemos eventos de contaminación, hay momentos del año en los que tenemos influencia de eventos regionales por quemas o incendios forestales en otras zonas del país, incluso del continente. Esto, por ejemplo, es el análisis que tuvimos que hacer en 2020 cuando teníamos condiciones críticas de calidad del aire, no solamente en Bogotá, sino en varias ciudades del país. Entonces, lo que veíamos con herramientas satelitales es que tenemos una gran cantidad de puntos de calor, de anomalías de calor importantes, y fuera de eso las condiciones, las trayectorias de los vientos hacen que todo el material particulado y los contaminantes, perdón, se arrastre hacia Bogotá. Eso pues nos obliga de alguna forma como autoridad ambiental de la ciudad a generar alertas ambientales y pues cuando las condiciones mejoran, las alertas se desmontan. Fenómenos un poco más globales, cuando tenemos la afectación por la llegada de polvo del Sahara, normalmente en junio, un par de días tenemos esos eventos. También nos pone, digamos que la situación pues digamos que no muy buena en la ciudad y todo eso lo vemos con la red.
En general, el producto de la red y la función como tal del sistema de vigilancia de la ciudad es esta: ver cómo está la calidad del aire en general en las diferentes zonas de la ciudad, evaluar los eventos que se presentan. Entonces, aquí ustedes pueden ver el año 2020, que es el año más particular que hemos tenido en los últimos años, donde tuvimos condiciones críticas al principio por cuenta de lo que les estaba mostrando hace un momento, las quemas, los incendios en otras partes del país, luego la llegada del confinamiento y todo lo que trajo la pandemia, y pues con todo lo que eso nos trajo posteriormente, la llegada del polvo del Sahara, que es este pico que ustedes ven acá, y en general el retorno a la normalidad por cuenta de la reactivación económica. Y finalmente, pues les muestro un poquito del comportamiento de la calidad del aire en 2021, que como ven, volvió a ser casi que el normal, volvió a estar en los rangos en los que normalmente nos movíamos. Pues, como les digo, producto de un poco cómo se retomó la actividad. Bueno, hasta aquí llego yo, le doy paso a la ingeniera Ana Milena. Buen día Preguntas. para todos. ¿Las preguntas las manejamos al final o en este momento? Tenemos una pregunta específica. Aprovecho pues la interrupción que hiciste. Muchísimas gracias, ingeniero Luis Alberto Hernández, de la Álvaro. subdirección, perdón, Luis Álvaro Hernández, Sí. ahora sí, Luis Álvaro Hernández, de la Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual. Hay una entidad que nos pregunta por parte de Osman Ferrer si dentro de la sensórica que tienen dentro de estos dispositivos IoT pueden identificar dentro de una localidad cuál es el punto más crítico. Imagino yo que en estos temas de medición del aire, no solo a nivel de localidad como tal, sino al interior de la localidad se podría llegar a identificar. Con lo que tiene la red de monitoreo en su infraestructura, no. El principio general de la red es diferente. Nosotros buscamos evaluar la condición de calidad del aire, o lo que se conoce como aire ambiente o inmisión, que de alguna forma le apunta a medir los contaminantes mezclados en el aire. Entonces, eso hace que las mediciones de las estaciones nuestras sean representativas de zonas de cobertura relativamente amplias, normalmente entre 0.5 y 3 kilómetros a la redonda, pero pues esto digamos que cambia en función de las condiciones meteorológicas. Como tal, la respuesta sería no, desde el punto de vista de la red de monitoreo. No estamos para distinguir fuentes, no tenemos la capacidad de distinguir fuentes ni determinar puntos críticos al interior de una localidad, de una UPZ, de un barrio. En general nos encargamos de medir las condiciones generales, pero probablemente de lo que les va a hablar la ingeniera Ana Milena sí puede dar respuesta a algo como eso, ¿sí? Esto, como lo que yo les acabo de mostrar, es lo que se hace como monitoreo de calidad del aire desde los sistemas de vigilancia, pues que le apuntan a soportar las políticas, a evaluar el cumplimiento de las normas, a evaluar la eficiencia y la eficacia de las medidas que se toman para mejorar la calidad del aire en la ciudad. Súper, súper. Muchísimas gracias, ingeniero Luis Álvaro. Entonces, adelante, Ana Milena, continúa con la presentación. Gracias. Bueno, dando un poco respuesta a la pregunta anterior, efectivamente, desde la Secretaría Distrital de Ambiente estamos buscando la forma de medir esos microambientes y para ello estamos en la estructuración de la red colaborativa de microsensores de calidad del aire. Este es un proyecto que se viene liderando no solamente desde nuestro equipo del sistema de alertas tempranas, sino también desde el Centro de Modelación de la Secretaría Distrital de Ambiente. Siguiente, por favor. Bueno, esta presentación está dividida en 4 temas importantes. El primero es cuáles son los objetivos de esta red, cómo se diferencia de ese sistema de vigilancia que nos acaba de presentar Luis Álvaro, cuál es la estructuración del proyecto, cómo es el esquema de gobernanza que trabaja en este tipo de redes y los proyectos que tenemos vinculados hasta el momento. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, como ya lo había mencionado antes, esta es una red que busca obtener información complementaria en microambientes específicos de la ciudad para la gestión de la calidad del aire. Entonces nosotros en esa estructuración de la red, primero empezamos con un desarrollo de capacidades
empezamos a hacer una consultoría técnica para evaluar el uso de este tipo de tecnologías y verificar cuáles son las mejores tecnologías que nos ofrece el mercado para implementar microsensores en la ciudad. Adicionalmente, empezamos a trabajar en la forma en que debíamos realmente comunicarle a la ciudad esta información, en crear una plataforma abierta en la cual no solo pudieran integrarse nuestros sensores, sino también todas las iniciativas ciudadanas con información de microsensores que se tienen de cada uno de los equipos que ellos vienen operando. También es una herramienta de articulación que busca no solo identificar problemas a nivel local, sino también generar una gestión de política pública y promover el entendimiento y la apropiación de la ciudadanía frente a los datos de la calidad del aire, a la medición y al uso de la información para cambiar asuntos de la cotidianidad, tomar mejores decisiones para movernos en la ciudad bajo el esquema de gobernanza del aire que tenemos en la Secretaría Distrital de Ambiente. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, en el marco de esa consultoría tenemos, digamos que tuvimos 3 fases. Esa consultoría empezó en el 2021. La primera estaba relacionada con conocer las tecnologías, articular diferentes actores, y lo que hicimos fue un trabajo después de entender cómo funcionan estos microsensores. Son tecnologías nuevas que se han usado en todo el mundo. Sin embargo, nosotros queríamos entender cuál es la diferencia que existe entre ese dato, la calidad de ese tipo de datos en comparación con los datos de referencia que tiene la red de microsensores. Para eso, nosotros instalamos unos microsensores al lado de la estación Las Ferias y realizamos todo un proceso de evaluación. Y por último, pues en el tema de compartir, empezamos a realizar el despliegue de esos microsensores en la ciudad, apuntando a unos proyectos específicos que se vienen trabajando junto con otras entidades de la ciudad. Siguiente, por favor. Bueno, esta es una imagen de dónde están ubicados los microsensores, cómo es el primer paso para poder dar, digamos que, esa claridad de cuál es el dato, cuál es la diferencia entre lo que nosotros obtenemos y lo que se obtiene en la red de monitoreo oficial. Los datos, evidentemente, digamos que no son tan exactos. Nosotros, los microsensores, reaccionan de una forma diferente a las concentraciones, a las bajas concentraciones. A veces los datos no los perciben los microsensores. Entonces, esas eran digamos que las características o lo que queríamos conocer para dar una información acertada a la ciudadanía y para que ellos conozcan que esta información tiene una incertidumbre. En estos ejercicios de intercomparación han participado sectores académicos, incluso empresas que han querido probar sus tecnologías allí. Entonces, bajo el acompañamiento de la Secretaría, hemos adelantado este trabajo conjunto. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, más o menos, este es un resumen, una foto de la infraestructura que tenemos allá en Las Ferias. Se evaluaron 6 marcas comerciales de diferentes lugares del mundo, una marca local que fue desarrollada por la Universidad Central. Se ubicaron diferentes marcas por duplicado para evidenciar cómo se estaban comportando las datos, y hoy hicimos una evaluación de desempeño usando los protocolos internacionales de la EPA. Siguiente, por favor. Bueno, estas son unas fotos un poco con más proximidad a los sensores. Digamos que dentro de las dificultades que hemos tenido para la instalación y para la puesta en marcha y el establecimiento de la plataforma, es que todas las marcas tienen requisitos diferentes y operan de una manera diferente. Entonces, dentro de los retos que hemos identificado para poder lograr articular un único sistema que permita a toda la ciudadanía conocer la información, es lograr poner, digamos que en la misma línea, en el mismo lugar, la información de las diferentes marcas. Esto ha sido uno de los retos más importantes que hemos logrado solventar trabajando conjuntamente con los desarrolladores de la Secretaría en toda el área de sistemas. No ha sido un trabajo fácil, pero lo hemos venido adelantando y hemos logrado, digamos que de la mayoría, tenerlos en línea y operando continuamente. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, a partir de esa información que se recolectó, hicimos unos análisis estadísticos para ver el comportamiento de los datos. También elaboramos informes para el seguimiento de estos datos a través de gráficas de series temporales. Miramos cuántos datos se están perdiendo en promedio durante el mes, y estamos también revisando cómo podemos evaluar el comportamiento de las acciones que se realicen en los microambientes, el impacto de las acciones, que se realizan en los microambientes para el mejoramiento de la calidad del aire. Siguiente, por favor.
Bueno, entonces nosotros también tuvimos unos criterios de selección de este tipo de tecnologías. Entre ellos está pues la calidad de datos, que es un aspecto muy importante que nos diferencia de las otras iniciativas que se vienen desarrollando en la ciudad. El costo de estos microsensores, hay sensores que requieren un costo de acceso a datos. También la deriva de los equipos, el tamaño y peso de los microsensores. La idea es que puedan ser instalados con facilidad. La resistencia a intemperie y la posibilidad de hacer mantenimientos rápidamente según lo que se requiera, porque pues digamos que esta red va a ser un poco más amplia y va a ocupar un mayor volumen o una mayor dimensión en la ciudad, lo cual va a requerir que tengamos una demanda constante de mantenimientos. Siguiente, por favor. Bueno, este es un mapa de los microsensores que tenemos en la ciudad en este momento operando. Tenemos 4 que están en la estación Las Ferias para el proceso de intercomparación. Tenemos 6 en jardines infantiles, 2 en el proyecto del corredor de la carrera séptima, 4 en colegios, 3 en barrios vitales, 2 en proyectos que se vienen elaborando en la zona industrial y en la zona minera de Bogotá. Y adicionalmente tenemos otros relacionados con unos proyectos que venimos adelantando de manera conjunta con la Secretaría de Movilidad, como Zonas Unidas por un Mejor Aire, proyectos de ciencia ciudadana y el análisis de cómo nos va comportando la cicloinfraestructura en general en la ciudad. Siguiente, por favor. Bueno, adicionalmente hemos venido trabajando de forma paralela en la creación de una plataforma que nos permita ver en tiempo real qué está sucediendo con estos datos, dónde están ubicados los microsensores, quienes quieran participar pueden hacer parte de esta plataforma y de este trabajo que hemos venido trabajando conjuntamente. Siguiente, por favor. Bueno, importante que este tema, digamos que no recae únicamente dentro de la autoridad ambiental. Lo que buscamos con esta red es que sea colaborativa, donde participen diferentes actores. Va a ser una red no solo de equipos, sino también de actores que traigan objetivos comunes y que permitan evaluar, digamos que esas acciones que se realizan a nivel local, cómo impactan realmente sobre la calidad del aire. La idea es que nosotros podamos basarnos en estos principios de participación e interacción, el empoderamiento ciudadano en el uso de los datos y la transparencia y comunicación bajo el esquema de publicar la información, que la información esté abierta a la ciudadanía, que cualquier inquietud que tengan frente a los datos pueda ser atendida por parte nuestra y que la información que se publique tenga una rigurosidad técnica, dado que estos equipos y estas tecnologías difieren de la información y no todos tienen unos buenos resultados. Entonces la idea es que nosotros apoyemos y acompañemos ese proceso de revisión de la calidad del dato. Siguiente, por favor. Bueno, aquí algunos de los actores que tenemos involucrados está el sector industrial, la ciudadanía, la academia, el sector empresarial, proyectos como tal del Plan Aire, proyectos de gestión que estamos elaborando desde la Secretaría Distrital de Ambiente y otros proyectos que se han venido vinculando a lo largo del desarrollo de la red. Proyectos de arborización, pavimentación de vías, mejoras tecnológicas. Digamos que lo que estamos haciendo con esta red es evaluar esas pequeñas acciones que generan una mejora en la calidad del aire. Siguiente, por favor. Bueno, aquí rápidamente voy a mencionar algunos de los proyectos en los que hemos venido trabajando con la red de microsensores. El primero es SUMA, son las Zonas Unidas por un Mejor Aire. Estamos trabajando en la definición de la primera SUMA junto con el equipo de Secretaría Distrital de Movilidad. La idea es identificar acciones y elaborar estrategias en el territorio para que mejoren de una manera rápida las condiciones de calidad del aire. Esta zona está en la zona suroccidental de la ciudad, que es la zona que presenta mayores concentraciones de material particulado de contaminantes atmosféricos. La idea es que estos dos proyectos se centren en el territorio y nos permitan gestionar las acciones y focalizar esfuerzos entre diferentes entidades para mejorar la calidad del aire, y la red de microsensores nos va a permitir medir el antes, durante y después de estas intervenciones y verificar si efectivamente tienen un impacto positivo en términos del mejoramiento de la calidad del aire. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos el proyecto de barrios vitales, también lo hemos venido acompañando. Este proyecto se desarrolla por parte de Secretaría de Movilidad y tienen unas intervenciones en el territorio a través de urbanismo táctico,
peatonalización de algunas zonas, modificación del tráfico. También tenemos el corredor de la carrera el corredor de la carrera séptima, el corredor verde de la carrera séptima, y en este momento pues es un proyecto que se va a liderar por el IDU, va a ser un cambio realmente en la estructura que tiene la carrera séptima pensada de una forma diferente, y se está priorizando pues todo el tránsito de ciclistas en esta zona. Nosotros estamos haciendo en este momento la línea base de lo que tendríamos antes de todas esas intervenciones. Siguiente, por favor. Hay otro tema interesante que también hemos venido desarrollando. Este es el Colegio Bicentenario de la Independencia de Bosa. Perdón, ya voy a terminar, qué pena, sé que estamos cortos de tiempo. Y pues la idea es evaluar el proyecto de rearbolización o revegetalización en esta zona. Siguiente. Bueno, aquí hay otros proyectos de movilidad, otros proyectos que hemos venido trabajando con la unidad de mantenimiento vial, y es evaluar cuál es el comportamiento de una intervención o mejoramiento de la infraestructura vial en la ciudad, y otro tema relacionado con el material resuspendido en el sector minero de uso. Bueno, y ya para finalizar, los retos que tenemos es fortalecer esta estrategia de gobernanza, mejorar el análisis de los datos, robustecer esa plataforma que nosotros tenemos, que les contamos que ha sido un poco difícil articular información de diferentes tecnologías, y aumentar las capacidades que tenemos para la operación de esta red. Listos. Ya finalizaría la presentación. Muchísimas gracias, ingeniero Luis Álvaro, ingeniera Ana Milena, muy completo igualmente la presentación. Muchísimas gracias por compartir esta experiencia. Tenemos un minutico para una pregunta y damos el cierre al evento. Ya se nos acaba el tiempo. Héctor Fabio Jaramillo Ordóñez, no logro identificar la entidad. Pregunta, ¿se cuenta con conjunto de datos históricos, preferiblemente georreferenciados, que permitan conocer el comportamiento de la calidad del aire en la ciudad y extrapolar ese comportamiento con los cambios estructurales de la ciudad en relación a parques, vías, residencias, industria? No sé si se entiende la pregunta, un poquito larga, pero... Pues Básicamente entiendo yo que es a partir de los datos que ustedes suministran, tomar decisiones en términos de infraestructura a nivel de ciudad, tales como lo menciona parques, vías, residencias e industrias. Es decir, yo creo que la pregunta va orientada hacia datos abiertos. Si nos puedes comentar algo de eso, y enseguida damos cierre al evento. sí, realmente nosotros desde la red de monitoreo generamos, digamos que la información georreferenciada para, digamos que todos los contaminantes que monitoreamos y las variables meteorológicas, y esa información normalmente la entregamos a entidades públicas y privadas, y con eso hacen, digamos que la extrapolación, la interpolación con otras variables. Secretaría de Salud, digamos que lo usa muy fuertemente para correlacionar algunas otras variables y de alguna forma establecer el impacto de, por ejemplo, la calidad del aire sobre el tema respiratorio. Movilidad hace lo propio con los temas de movilidad y de tráfico en la ciudad. Entonces, la respuesta es sí. Nosotros, digamos que generamos la información y la entidad correspondiente la emplea de la forma que le conviene. Bueno, nuevamente muchísimas gracias Luis Álvaro y Ana Milena por la presentación muy completo. Ya antes del cierre, por favor, les recuerdo hacer el registro a través del formulario que tenemos en el chat, y por favor no dejen de seguir asistiendo a estos Compartir Gobierno Digital, primer jueves de cada mes. El próximo será el de 6 de octubre. Tenemos un tema que es sobre el ERP. Entonces, bienvenidos, muchas gracias, les deseo feliz tarde y nos veremos en la próxima ocasión. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego. Gracias, buen día. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos.